Sábado, el próximo sábado. Buenas tardes, me alegra que estén otra vez en sintonía. Recuerden que el sábado, el próximo sábado, están invitados en la Universidad Cooperativa a una charla que se va a dar sobre administración enfocado en la globalización. Están todos invitados. En este segmento vamos a tratar la familia en el mundo de hoy. Pero recuerden primero, antes de que iniciemos, que tú andas en mí y yo ando en ti. En otras palabras más cristianas, tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, en YouTube encuentran todas las publicaciones y buscan por nombre y apellido. Me estoy bloqueando. 320-370-0091. Y gracias a todos por estar siempre atentos a lo que se está transmitiendo gracias a los académicos de la historia y gracias a que nosotros estamos aprendiendo de ellos. Uno de los maravillosos valores que está conservando pues la sociedad latinoamericana es la importancia dada a la vida en familia. Si ustedes van a otros países, los llamados desarrollados o desenrollados, ustedes se dan cuenta que el 90% de las familias no son funcionales. Nosotros todavía quedan familias funcionales gracias a la cultura latinoamericana. Aunque yo estoy seguro que en unos 20, 30 años ya estaremos inmersos en todas esas filosofías y esas costumbres de los países desarrollados. O sea, la familia de nosotros tiende ya a la no funcionalidad. Entonces el hombre está naciendo, cada uno de nosotros estamos naciendo en el seno de una familia y esa familia nos está brindando los primeros pasos, más bien, los primeros cuidados. Y ahí es donde nosotros sentimos parte integral para poder ser un vínculo más bien de afinidad y consanguinidad. Por lo menos en Colombia la institución familiar es esos de los grandes valores reconocidos por todos. Así estén en los libros. Pero uno entrevista a personas de diferentes regiones colombianas y uno busca familia. Que entre nosotros, que payaso no le crea payaso, es diferente. Que yo con alguien de mi nivel, alguien de mi región, o quizá de otra región dentro del territorio colombiano, no nos entendamos y haya mucha disolución de la familia, muy adentro de cada uno de nosotros siempre aspiramos a tener una familia. O sea, tenemos presente culturalmente que la familia es valiosa. Así no nos vaya bien por la falta de diálogo, por el entendimiento, por criterios que cada uno tiene y no logramos alinearnos. Pero todavía creemos en la institución familiar. Y esa pues institución familiar siempre está llegando a instalarse en las ciudades. La mayoría de nuestra cultura pues vienen del campo. Nosotros somos de ascendencia campesina. Y ya pues vemos que en el campo uno va y ya no hay familias. Por tantos problemas sociopolíticos que se han presentado. Pero lo poquito que uno aprecia en el campo, lo poquito que alcanza uno a apreciar, ve estructuras familiares. Entonces, es otro valor que podríamos reconocer, es
que todavía estamos cuidando a nuestros hijos. No los estamos dejando a la intemperie. A veces a uno le sacan la chispa y uno hace que los abandona, o el que dice que ya está cansado, o dice que lo va a dejar libre, pero no, nosotros no somos de esa mentalidad. Nosotros no podemos abandonar a nuestros hijos así anunciemos muchas cosas. Y las familias colombianas todavía nos ocupamos de esos enfermos familiares. También a regañadientes, pero lo hacemos. En otras culturas yo me doy cuenta que a los pobres viejos los tienen en ancianatos. Aquí ya hay personas también con esas características, pero no es tan agudo como Europa y aún aquí Estados Unidos, aquí arribita. En cambio, si ustedes viajan por lo menos al Japón o a la China, y allí los viejos son venerados, son respetados y son cuidados. Más que nosotros, sí. Pero nosotros no hemos perdido también del todo esa costumbre de cuidar a los ancianos que son nuestros padres o nuestros abuelitos y aún algunos conocidos. Entonces, la familia como tal se organiza en esas viviendas y siempre por más que tenga problemas, como es un sistema, entonces tiende a autoconstruirse. Y cada vez que pasan fenómenos que tratan de desequilibrar ese sistema, pues automáticamente pues se reconstruye y automáticamente surge posiblemente un nuevo concepto familiar para que ayude a la estructura. Además, también podríamos llamar que ese sustento económico familiar pues ha pasado a ser responsabilidad de todos los miembros. Cuando estaba el sistema patriarcal, pues ya era solamente él el que aportaba, pues por lo que era el macho alfa de la casa, y era el que mantenía esa economía, y era el ente productivo. Pero hoy en día ya con tantos cambios sociales, pues ya todos participan, porque ya un bolsillo no alcanza. Entonces eso hace que la unidad familiar pues esté presente para lograr algunos objetivos. Entonces, si nos damos cuenta, además de todo lo que les he dicho, todos los menores, aun cuando no tengan la edad requerida, según pues ya sean estadísticas aquí hechas en Colombia o inventadas, ya hay niños que trabajan y son muchos, porque la pobreza de estos países hacen que eso sea una consecuencia de la desintegración familiar. Aún estamos luchando por integrarnos. Y en el seno de la familia pues se aprenden las primeras palabras, las primeras letras, la misma transmisión de generación en generación de la cultura, la deformación y la formación también de comportamiento, porque uno le entrevista a alguien que es maleducado y uno dice, ¿dónde aprendió? Pues en la casa. O sea, no solamente de formación, no, también la deformación. Y todas esas actitudes y los valores de los miembros del grupo familiar, pues son gestados allá en la familia. Entonces, por esta razón, se le está considerando como una instancia educativa fundamental en nuestra sociedad. Yo diría y adicionaría que la familia también es una institución que mal educa. Entonces, en aparte, pues vamos a analizar esos diferentes tipos de familia del mundo de hoy. Aún, pues hay otros que de pronto no estén dilucidados en este momento, pero hay modelos que ya uno se aterra. Y esa influencia cultural, pues, está recibida, o sea, es un conocimiento que la misma familia moderna recibe. Y ahí es donde surgen tantos modelos. Y por eso es que la familia en su interior siempre es dinámica. Y
pues nos vamos a dar cuenta que la vida familiar es muy compleja. Aún la convivencia entre el hombre y la mujer, o el hombre, o la mujer y el hombre, o el hombre y las mujeres, o las mujeres y el hombre. Todo lo que sea amor, conyugal o sin yugal, porque todo va a ser un yugo de todas maneras y todo pesa, es muy difícil mantener la estructura sólida porque ya se han perdido las capacidades de diálogo, las capacidades de acuerdos, las capacidades de gana-gana, porque siempre hay un dictador. En esas instituciones por lo general hay un dictador y ese dictador es el que está dañando la relación y no hay esa comunicación bien comunal, no la hay. ¿Qué podríamos decir entonces de esas relaciones de parentesco y esa organización familiar? Entonces, vamos a reconocer en algún momento las relaciones del parentesco que se deriva de esa vida familiar. Y también pues intentaremos identificar esos diversos tipos de organización familiar existente en país Colombia. Porque si nos vamos a otros lugares, pues allá hay otras organizaciones familiares que pues uno se aterra. Allá es común y aquí ya está llegando, uno se da cuenta con los muchachos de la universidad, pero todavía no es marcado. Entonces, la familia es una de las instituciones que siempre se ha dicho que es la más antigua de la humanidad. Y en todas esas culturas y esas civilizaciones, uno puede constatar esa común unidad de hombre y mujer, que siempre ha estado inmersa en las comunidades de hombres. Y se expresan siempre en diferentes formas y siempre se ha engendrado el cuidado de los pelados, de los muchachos, de los guambitos. Entonces, todas esas diferentes normas de carácter social y aún los jurídicos o los religiosos, pues siempre han protegido la institución familiar y le han garantizado ese cumplimiento de sus funciones de procrear y de definir en esa relación de parentesco en la que ella se deriva. Entonces, no obstante toda esta situación histórica en el mundo de hoy, una familia no está necesariamente constituida alrededor de una situación de pareja con hijos, sino con esa comunidad. Y así pues nos vamos a dar cuenta que hay muchos casos en donde la madre y sus hijos pues están construyendo una familia, sin importar que el macho alfa aparezca ahí. O sea, sobrevive. Si hay una ficha en el sistema que falló, pues el mismo sistema se autorregula y sobrevive. Y la familia es esa. La familia es muy autorreguladora. Y no es empírica, sino es que a través de toda esa experiencia pues ya conoce unos patrones para mantenerse a través del tiempo. Las relaciones del parentesco como tal, pues las personas que están perteneciendo a una misma familia, todos, tío, abuelito, abuelita, tatarata, todas esas cosas, cataratas, y pues se llaman parientes. Por eso es que uno tiene siempre esa relación de parentesco, porque son parientes, son de sangre. Y el parentesco, pues al interior de una familia, de acuerdo con el derecho de familia, es de 3 tipos. El primero es de consanguinidad, el segundo de afinidad y el tercero civil. Entonces, ¿qué podríamos decir del parentesco en consanguinidad? Pues que es el nexo que existe entre todas esas personas que descienden de un mismo tronco o de un mismo árbol genealógico. Y no están incluidos los cuñados, ni las nueras, ni los yernos, ni los cachos, ni mi amante, ni mi amanto, ni nada de esa vaina. Son los directamente involucrados en ese árbol genealógico que se puede expresar. El parentesco de afinidad, pues, es la unión que existe entre uno de los esposos o los parientes que, por consanguinidad del otro, se unen. Entonces ahí están ya ahí sí, cuñaditos, cuñaditas.
hermanitos de mi cuñada, está la suegra, y los yernos, las nueras, el compadre, bueno, el compadre no, ahí entraría más la otra familia, que tiene que ver, ya se vuelven familiares de uno, de un segundo grado, no con sanguinidad, sino de afinidad, porque yo me involucré en mi sociedad familiar con otra persona. Entonces todos los familiares de la otra persona son esas que se aplican en la afinidad. Y el parentesco civil, pues, es ese nexo que existe entre la persona adoptada y su familia. Es cuando ya hay un documento, una partida de, entre comillas, propiedad familiar. Es cuando uno está adoptando muchachos, así sean negritos, azules o irrasgados, lo que sea, pero automáticamente entra como parentesco civil, porque eso es lo que lo rige la ley civil. Por eso es que viene ese término. Entonces, toda esa organización familiar como institución, pues ha tenido siempre diversas formas de organización acorde a ver a que a esa función que en cada una de las culturas pues ha ido asignada y de acuerdo con el desarrollo histórico de la misma humanidad. Se ha transformado la familia. Esos clanes que nosotros nombrábamos cuando estudiábamos historia, y los clanes eran familias, y las tribus pues también. Ellos no permitían que se metieran con otra tribu porque sabían que eso generaba problemas. Entonces de ahí es donde uno se da cuenta que hay familias endogámicas y exogámicas. La exogámica pues iban y raptaban una mujer de otro lugar, se la robaban y ya quedaba mujer mía. Y aún al raptarla pues me imagino que muchos morían ahí. Y la endogámica pues eran las familias que prohibían que se casaran con personas de afuera. Pero cuando ya hubo celos entre hermanos y entre familia, porque se enamoraban de la más bella, o pasaba lo mismo de siempre, que le suceden a muchos hombres que se pegan a alguien y después tienen que haber muerto solamente por reclamar que eso es mío, como propiedad. Entonces tuvieron que romper con esa costumbre de poderse casar uno con la hermanita, con la media hermana, con la tía, etcétera, etcétera. Porque también generó muertos y también generó celos y también generó catástrofe dentro del clan o dentro de esa familia. Entonces, desde ese punto de vista y de todo lo que hemos consolidado de esa información de estos 17 minutos que llevo en la charla, pues desde todos los puntos de vista de la composición de la familia, pues podemos obtener tres tipos de familia, y son tres tipos de familia muy clásicos, porque ya en Colombia hay muchos tipos de familia. Entonces, hablemos de esa familia extensa, que también se llama la familia extendida. Pues está formada, digámoslo así, por varias generaciones del grupo familiar, y están ligadas por relaciones de parentesco o por consanguinidad, afinidad o civil. O sea, se reúnen, hacen un grupo, un clan, pero en el hoy. Ahí están reunidos los tíos, los sobrinos, quienes conviven bajo un mismo techo. Y la familia pues extensa cumple mucho de las funciones que tuvo la sociedad patriarcal, y la encontramos principalmente en las zonas rurales del país, y es propia de la organización familiar de las comunidades indígenas. Yo conocí estas familias cuando estuve en misiones, cuando estuve de seminarista y fui a misiones, y gracias a Dios me tocó solo. Allá en el llano, más o menos por los lados de Yopal, entrando yendo hacia Agua Azul, bueno, y una vereda que se llamaba Matepiña, algo así, donde yo me hospedé inicialmente en esa misión. Encontré una familia extensa donde uno ve para todos los lados y ve solo terreno, pero son muchos kilómetros. Y en esa familia encontré estas características. Y eran familias que trabajaban comunalmente su finca y sus ganados. Y uno no veía, el mayor desconocido era yo. Los otros eran de afinidad
eran consanguinidad afinidad porque se casaban y ahí hacían comunidad. Habían muchos de consanguinidad. Civil no vi ninguno, no había ningún adoptado. Pero esa familia lo que me gustó es que siempre entre todos se protegen y entre todos cuidan a los niños. Y eso es un medio eficaz para que los casos de el abandono y protección se disminuyan. Pero eso se ve acá, allá en la familia, en Bogotá o en otras ciudades grandes, Cali, Medellín, Barranquilla, ciudades grandes de Colombia, es imposible porque hay mucha pobreza también. Allá en las fincas también hay pobreza, pero ellos son autosuficientes y venden ganado solamente para cuando necesitan y dan otro ganado a las guerrillas y a los paracos, pero ellos tienen cómo subsistir mejor que en la ciudad. Es lo que yo observé. Entonces, el otro tipo de familia pues sería esa familia nuclear. Y como su nombre pues lo está indicando, es esa familia construida por un núcleo fundamental, padre, madre, hijos. Todavía se ven en algunas lecturas, una vez yo leí que esa familia nuclear de las últimas que se gestaron fue en los años de 1970. Y ya pues ahorita al 2000, más o menos al 2018 yo creo que ya la familia nuclear tiende a desaparecer. O será ya muy poca la familia nuclear que hay, porque hoy a 2007 la familia nuclear, si uno ve para los lados, si uno entrevista, está muy desintegrada. Entonces no hay familia nuclear. Y si la hay son muy poquitos. Entonces esta familia es característica de esas sociedades urbanas o industrializadas debido a esas actitudes y esos valores individuales que son muy competitivos y que ese tipo de sociedad les impone. Y ahí, como ya se habla de urbanización, ya los espacios son muy pequeños, pues la vivienda va a ser muy pequeña. Y ahí es donde uno se da cuenta que en este grupo familiar es donde se presenta mayor número de casos de abandono. Por la misma pobreza. 3 personas manteniendo 5 hijos. 3 personas manteniendo nomás solo un hijo. Los 2 trabajando. Los 2 esclavos de un sistema productivo, empresarial. Y el niño abandonado. No hay más familia. Entonces el núcleo familiar pues se le asigna muchas funciones de esas áreas de reproducción. Aún hay una vigilancia del crecimiento y algunas estimulaciones del mismo desarrollo psicoafectivo y aún en la inserción social en esos niños, pero la estabilidad de la personalidad del adulto tiende a tambalear por la misma inestabilidad económica, la misma inestabilidad social, la misma inestabilidad política de la región, o sea, de esas ciudades grandes. Eso afectó mucho a la familia nuclear. Otro tercer grupo, pues podríamos decir la familia regida por uno de los padres. Ahí es donde se dice que es un tipo como de familia incompleta. Esa es la palabra. Porque no está alguno de los dos. Y si están parcialmente. Entonces, aunque se encuentra constituida por solo uno de los cónyuges, o padres más bien, y su descendencia es de muchos machos alfa a veces, en muchas ocasiones. Porque uno se consigue hoy, aquí en Bogotá, uno se consigue una novia y ya tiene un hijo. Y yo ya tengo otro. Entonces los tuyos, los míos y los nuestros. En otros casos uno va y consigue una novia y ya tiene 2 hijos de 2 hombres. Y posiblemente un tercero conmigo. Entonces se convierte en esa familia donde hay madres solteras con hijos de diferentes hombres. O madres solteras casadas con un hombre y ahí hay una comunidad de varias afinidades, varias características de consanguinidad, de afinidad y de estado civil. Un revuelto. Entonces ahí uno dice, pero ¿quién va a asumir ese rol? ¿Quién va a ser ese que va a comandar esa familia? ¿Quién es el estratega ahí? Entonces, el sustento económico de los hijos se tambalea
en estas familias, también por la situación tan precaria en que uno vive. Un hijo, nomás para llevarlo a estudiar, equivale mínimo a 300.000 pesos y el mínimo está en 500. Hagan cuentas, ¿cómo será teniendo 5 hijos? Estoy exagerando a alguien que gana bien, porque ahorita está como en 300.000 pesos el mínimo, entonces es más lo que gasta uno que lo que gana. Y el sistema productivo no se da cuenta de eso, sino le conviene que seamos más pobres y más jodidos, porque más nosotros nos le vamos a arrodillar. Entonces todo ese sustento económico en una economía inestable también, y en una economía que piensa más en ellos que en los demás, pues la familia pierde ese vigor, pierde esa fuerza, pierde esa presencia. Y ahí por eso es que hay tanto abandono. Entonces, cuando el hombre y la mujer pues están casando, digámoslo así, y conciben hijos o un hijo, pues el padre debe empezar a reconocerlo como de él. Y es una obligación alimentarlo, es una obligación vestirlo, darle vivienda y aún la educación a esos menores. Muchos lo reconocen y le quitan la gorrita recién nacido y dicen, pues no se parece, y creen que eso es reconocimiento. Y dicen, no, sí, se parece, ese lo reconozco. Pero no nos debemos de quedar en ese estadio de simple reconocimiento visual, sino un reconocimiento civil, sea con el registro. ¿Qué podríamos decir de la familia institución? O más bien, esas familias, entonces, desde un punto de vista de ese vínculo constitutivo, pues podemos observar otros tipos de familia. Y por lo menos está la familia institucional o institución, que son las familias que se han casado. ¿Ya son una institución o es una familia constituida legalmente? Ya sea que se casaron por la iglesia o se casaron por lo civil, pero tiene que ser donde la ley general predomina sobre la particular. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy un indígena y me caso dentro de mi tribu, con mi propio rito, si no aparezco dentro del tipo de casamiento religioso o civil, pues para Colombia no soy un casado, pero para mi tribu sí. Entonces, para Colombia la familia institucional es esa que ya les acabé de explicar. La católica o la civil. No sé de los cristianos protestantes qué digan, ¿no? ¿Cómo será? Ellos se casan allá en una piscina, pero o se bautizan también en una piscina. Se casan, ellos se casan por lo civil. Aunque he conocido a muchos cristianos protestantes, amigos míos, que van a la iglesia católica y se casan. Pero de todas maneras, entonces ellos estarían en esa familia institucional. Y en Colombia, pues el Estado empieza a reconocer esa validez del matrimonio católico y el matrimonio civil. Entonces, unos años atrás, nosotros nos dábamos cuenta que cuando uno tenía un hijo por detrás no, tampoco, sino uno tenía un hijo por fuera del matrimonio, el hijo no era reconocido y no se protegía, como hoy en día ya se dice, hoy en día se está protegiendo, así uno no sea casado, así haya sido una metida de patas, o me dejé llevar por mi emoción, por mi pasión. Entonces ahí es donde ya hoy en día uno, así tenga 5 hijos con 5 mujeres, pues el hombre responsable pues está velando por ellos. O se vuela. Todo es posible aquí en Colombia y en todo el mundo. Pero el derecho es que uno responda por sus hijos, así tengan diferente mamá. Como dice la Biblia, dice que me sigan los niños y las mamás van detrás. Entonces no importa. Entonces ahí es donde el marido y la mujer tienen igual derecho en el hogar. Hoy en día, antes no. Y con el sufragio universal la mujer se fue posesionando y empezó ya a igualarnos, y hoy en día
Si vemos, hay mucha familia, mucha mujer ya que ejerce unos puestos ejecutivos muy bien administrados, yo creo que mucho mejor que nosotros, menos sobornable, más honrada, y está traspasando las fronteras, ya elige con quién se casa. Entonces, ya la mujer sabe que tiene también ese derecho de hogar. Ella también es demandable hoy en día. Ella también, si nos maltrata, pues también tenemos derecho a demandarla porque nos pega. Así como muchos hombres le han pegado a ellas, pues también ellas demandan al hombre. Nosotros también tenemos derecho a demandar a la mujer por maltrato intrafamiliar, por tortura psicológica, por irresponsabilidad, por abandono de hijos. Entonces ya hoy en día estamos en igualdad de situación. Que todavía el bienestar familiar crea que el malo es solamente el hombre, pues en el tiempo, y ya se está evidenciando en los casos que están llegando, donde la mujer maltrata al pobre chino, al marido, al Mario Ugueña. Entonces, ya la legislación está respondiendo de par en par, o más bien, la ley es para los pares, hombre y mujer. Sea el hombre o la mujer el jefe de hogar, o ambos que tengan la autoridad, como marido y mujer. Entonces, esos jefes de hogar deben empezar a resolver y afrontar de común acuerdo que todas las decisiones referentes al lugar donde van a vivir, a su estrato donde van a vivir, a la educación que le van a dar a los niños, y ellos pues en esa forma pues están contribuyendo a ese sostenimiento del hogar, y de acuerdo a eso pues cada uno tiene que recibir por su trabajo, y ambos también tendrán la patria potestad sobre sus hijos. Uno va en los casos, yo que he estado con el bienestar familiar, ya sea como paciente porque allá no atienden ni nada, en esos casos me he dado cuenta que creen que la patria potestad es solamente de la mujer, y eso es de los dos, y allá como la bienestar familiar se hizo disque solo para la mujer, entonces apelan solamente para ella, pero no, o sea, es la ley lo dice, la ley dice que es para los dos, y allá que se supone que conocen la ley y no hacen cumplir la ley, y uno no la hace cumplir es por ignorante, tanto hombre y mujer. Entonces el hombre o la mujer, entre más conocimiento tengan, pues más fácil solucionan todos los conflictos familiares de esa familia institucional que se ha desintegrado, o de esa familia nuclear, o de esa misma familia, ¿cómo decirla? Desorbitada. Hablemos de la familia consensual, que es esas uniones que se dan, vámonos a vivir, si nos va bien, bien, y si nos va mal, pues también bien. Esas son las tales familias consensuales, que son esas de unión libre. Entonces, esas parejas pues se comprometen por un acuerdo, por un consenso de las partes, sin ir a una notaría, y sin ir al Santo Padre, y sin ir a nada de esas cosas. Entonces, ellas hacen un común acuerdo para cumplir esas funciones familiares. Y en este momento pues no existe ningún tipo de vínculo institucional, y por eso es que se llaman uniones libres. En un sentido muy reciente elaborado creo que fue por la doctora Ligia de Perrunfino, yo no recuerdo, pero Ferrunfino es un apellido que yo siempre me confundo, pero si la señora me escucha, pues bueno, entenderá, porque le dieron un apellido, un nombre muy raro. Entonces la familia, de hecho, en Colombia pues demuestra el aumento creciente de ese tipo de unión. Hoy en día muchos de nosotros no queremos casarnos, porque vemos la víctima mujer o la víctima hombre dentro de esa familia institucional y nuclear. Y muchas familias que se están constituyendo así, de esta forma de unión libre,
se están casando después de 15 años de unión, porque pasaron la prueba, porque se dieron cuenta que sí lograron afinarse los dos y adaptarse y hacerse uno en la carne. Y ahí es donde logran consolidar la familia. Otra particularidad de todas esas familias, hay una que se contempla que se llama la familia agregada. Y es esa familia que en su configuración es de parejas separadas o divorciadas, que están aportando al grupo familiar hijos de matrimonios anteriores y que no están ligadas por vínculos institucionales. Es una consensual, pero con hijos. O sea, se van a vivir libremente, pero ya cada uno ha tenido su caída o sus caídas y no tienen hijos, tienen hijos de ellos. Entonces ya conociendo pues toda esta visión de ese conjunto de diversas formas de organización familiar, instituidas, no instituidas, inventadas, de lo que sea, nos damos cuenta que la familia a través del tiempo siempre está cambiando toda su estructura, sus conceptos, todo lo está transformando. Pero entonces ya viendo todo esto, ¿qué influencia hay de esa cultura sobre la misma familia? ¿Qué influencia? ¿Qué es lo que los está haciendo que cambien a través del tiempo? Porque uno se da cuenta que en el mundo pues nada permanece. Entonces pues aquí pues intentemos analizar todas esas características de la conquista de América y esa repercusión, esa influencia que tuvo sobre la familia. Entonces, si nos damos cuenta, en ese entonces, o sea, yendo a la historia, cuando llegan aquí los españoles aquí a molestarnos, entonces las relaciones de dominación y la antítesis que la dependencia, la familia empieza a gritar. ¿Por qué? Pues porque vienen a disgregar lo que había. Entonces, todos esos historiadores de la conquista de la América hispana siempre están coincidiendo en las investigaciones en señalar que al llegar todos esos señores, los conquistadores de América, no a América, porque no vinieron de América, sino vienen de otro lado para América, las poblaciones indígenas pues estaban muy concentradas en regiones montañosas. Esto era una belleza. Y su principal economía era la producción de la artesanía, de lo que conocían de la agricultura. Contaban con un complejo sistema de organización social. Y todos estos señores que vinieron aquí a robar y a saquear, y como buenos conquistadores, pero ellos no tienen la culpa porque la cultura era esa. Las potencias siempre han conquistado, y eso es propio del hombre. Siempre hay uno que predomina. Entonces, los conquistadores empezaron a implantar en este nuevo mundo, pues un tipo de relaciones que desconocía todos los valores de la etnia y de la misma cultura autóctona. Y empezaron sobre ellos a implantar una economía minera, porque ellos eran mineros, o descubrieron aquí mucha riqueza. Ellos ya conocían la explotación de minerales. Y esto exigió pues grandes desplazamientos de toda esa población masculina y hecha pues a permitir esa desorganización familiar como repercusión. Y la gran parte de la población de la población pues se desplaza y la producción de alimento pierde su desarrollo. Y ahí es donde se desarticula toda esa familia tribal de los nativos. Porque ellos fueron invadidos y les quitaron todo como si el dios blanco fuera el dueño de sus vidas y de sus tierras y de sus pensamientos y de su sentir.
Entonces, en la conquista y en la misma colonia, pues empiezan a generarse unas estructuras económicas, otras estructuras políticas, otras sociales y otras culturales, pues porque se fusionan, o por lo menos si no se fusionan muchas cosas, el invasor predomina sobre el invadido, porque toda la relación pues se basaba en la dominación, dependencia, que empieza a trascender al ámbito social hasta llegar al nivel familiar. Tiene una repercusión al núcleo de la sociedad tribal que existía en el momento. Entonces la conquista latinoamericana no fue hecha por grupos familiares integrados o estructurados o bien constituidos, sino que desde un principio llegaron aquí personas y empezaron a formar familias americanas, formadas por hijos mestizos. Otros pues no tuvieron relación con su padre, pero empiezan entonces a mimetizarse esa gente que vino con la otra. Entonces todo ese proceso es importante y ver cómo todas las razas que intervienen en ese papel del desarrollo del nuevo mundo o de las Américas, pues el indígena era el pobrecito, era la raza que se le oprimía, se le robaba. Y él recibió todo el impacto de todas esas formas de explotación traídas de las grandes ciudades de Europa. Y ellos fueron sometidos de todas las formas de dominación, tanto ideológica, cultural, de libertad, explotación sexual, hasta llegar a destruir todos esos valores tribales. ¿Y gracias a qué? A esa raza blanca que viene de Portugal y otros de Francia, otros de Italia, pues vienen más que todo de España, porque la reina Isabel fue la que apoyó la gran empresa, ¿no? Y era una empresa, ir a explotar y a robar, esa era una empresa. Así eran las empresas de ese momento. Y todos esos que representaron a los invasores pues traen un sistema para implantar a cualquier costo, porque ellos no van a permitir que, o sea, primero ellos se creían ya los dueños del mundo. Segundo, nosotros como pendejos, como indígenas, les dimos la potestad de ser dioses y les dimos todo porque creíamos que venían del sol. Después nos dimos cuenta pues que no eran ni del sol ni nada, sino que eran iguales a nosotros. Pero por tecnología ellos nos ganaban y nos acabaron. Por eso fue que trajeron negros después de África, porque acabaron con los indígenas. Nosotros somos los últimos mohicanos aquí en Bogotá y aquí en Colombia que tenemos un rasgo indígena. Pero muy poquito nos queda. Yo creo que la punta del dedo. Ya somos más europeos nacidos en Colombia, porque nos vestimos como ellos, pensamos como ellos, queremos ser como ellos, invasores como ellos, estúpidos como ellos. Entonces no somos netamente ya colombianos. Aún norteamericanos tampoco somos totalmente suramericanos como debería de ser. Entonces, cuando viene el negrito que traen de África, ya empiezan a formarse en esos grupos étnicos básicos, ¿no? Y ellos pues traen también sus propios valores, pero también fueron sometidos, también fueron explotados, también fueron maltratados, también fueron muertos, la misma cosa. Seguían siendo ellos los grandes de la isla. Entonces todos estos factores étnicos pues empiezan a generar la pluralidad cultural del mismo continente. Y a la misma cultura autóctona pues se le empiezan a sumar la europea, la africana, la italiana y todos los que hemos nombrado. Y ahí domina pues la europea. Pero en cada región se empieza a desarrollar una cultura radicalmente de acuerdo con los aspectos predominantes que están aportando cada grupo étnico. Y es así como, si nos damos cuenta, en oposición a la unidad de criterio con que fue hecha la conquista, pues se genera la pluralidad étnico-cultural regional. Y a cada nuevo grupo étnico se le empieza a identificar con la nueva cultura que se empieza a crear, y aún en la región en que él viene o vive o está.
Entonces hay que señalar entonces muchos puntos de unidad en la conquista para los pueblos latinoamericanos. Y una misma historia y unas mismas bases religiosas empiezan a unificarse. Una formación poblacional plural en la que se unen las tres razas, indígena, blanca y negra. Pero solo la raza blanca dominaba y ostentaba siempre el poder. Al fin y al cabo, pues, el mayor siempre se come al menor. Y pues si nos damos cuenta con participación de mestizos o mulatos, porque ellos también se vendían, pues protegiendo su vida también. Y aunque hubo algunas leyes que, pues, entre comillas, pretendieron proteger al indio, al negro, al mestizo, y otros, como los mismos misioneros, empezaron a comprometerse y empezaron a luchar por estas razas, pues es evidente que en este proceso de culturación, si ahí es una culturación, no se les hace justicia. Si aún hoy no se les ha hecho justicia y están tendiendo a desaparecer, y aún hoy nosotros somos los esclavos modernos. Entonces, eso falta mucho para que se haga justicia, porque siempre va a haber un dominante. Y ese dominante es el que genera el desarrollo de las leyes. Entonces, el hecho innegable es que en América, aquí, Colombia, y todos los pueblos de por acá vecinos, pues como se crearon en ese mundo dominado por el más fuerte, para los más fuertes, de las clases más poderosas para las clases más poderosas, y el varón para el varón, y los pueblos subdesarrollados, las clases sin privilegios, o sea, los más pobrecitos, la mujer, los menores de edad, el negrito, el indio, el que era de aquí autóctono, pues permanecen bajo una dominación muy difícil de romper. Y estas relaciones entre pueblo y pueblo, entre clase y clase, entre hombre y mujer, pues están animadas por un fundamental apetito de dominio. O sea que uno no es, el machismo y todo eso no es porque sí. Cada uno, sea como individuo, como clase o como nación, pues desea siempre dominar y utilizar al otro. Y esta forma sutil y falsa de autoafirmación, pues están en la raíz de todas las relaciones del hombre. El ser humano pues no ha aprendido a amar. Y el deseo de imponerse y de dominar implica anulación de los otros. Por eso es que los matrimonios se dan abajo también y repercuten en la familia. Porque el uno quiere dominar y se impone siempre un autoritarismo. Entonces, esta manifestación de las relaciones como dominación y no como donación de amor, pues son la expresión latente en todos los niveles del mal que está en el corazón de cada hombre. Entonces, es la familia, en la vida real, la que transmite todos los valores y es desde allí donde se pueden generar los cambios. Pero aquí debemos de contar que la influencia externa, hoy, los medios masivos de comunicación, la aculturación también de otras que vienen hacia acá, es difícil porque he conocido familias muy buenas, con hijos muy buenos, y otras familias muy buenas, con todos los valores que han enseñado, y los hijos son muy malos. Entonces es muy relativo y no depende solamente de la familia, sino también depende de la responsabilidad del Estado, del gobierno hacia el Estado. Entonces, con mucha nitidez vemos cómo dan estructura de dependencia a nivel internacional, y cuando no nos toca en nuestra propia realidad, pues la cual, en palabras muy sencillas, no nos vemos la paja en el ojo ajeno, ni la viga en el propio. Vemos más bien, no, vemos la paja del ajeno, pero no vemos la viga del ojo de nosotros. Entonces, ¿por qué hay una Colombia tan violenta? Se preguntan muchos. ¿Por qué las familias son tan violentas? Uno ve esas relaciones intrafamiliares tan grotescas. ¿Por qué todos los dirigentes políticos abusan de su posición? ¿Por qué desde el hogar se aprendió falsamente que la autoridad es para mandar, para tener poder, para aplastar y no para servir? Pues porque es que tenemos una influencia cultural
o sea, la original cultura de nosotros se perdió, que era la que trabajaba más en comunidad y en armonía bajo un cacique o bajo un fontibono, yo no sé cómo llamarlo, o un o bajo un, bueno, como quiera llamar. Zipaquirá. Entonces el cambio de las relaciones de dominación por parte de unos y de otros, pues dependían por parte de esa cultura. Y es susceptible en modificación cuando al interior de la familia, la escuela, la comunidad, la sociedad en general toma conciencia de tal situación. Y su estructura, dentro de su programa educativo, pues debe de orientar a promover eso. Pero aquí que van a invertir, aquí no invierten para eso, pero es lo ideal, ¿no? Más bien es el objetivo, porque lo ideal se queda en lo ideal. Y la igualdad de derechos y obligaciones en el hogar, pues la igualdad entre el hombre, el macho alfa y la mujer, el respeto entre patrones y obreros, entre profesor y alumnos, pues se está asimilando como la familia se está manejando hoy en día, donde ya hay menos comunicación, donde hay más desintegralidad, etcétera. Entonces las modificaciones de las estructuras mentales, pues dependientes y pasivas por actitudes y valores orientados a la participación e independencia, pues tenemos que empezar a manejarlos, a conocerlos, para dejar de ser como nos dejaron ser. Éramos, llegaron y dejamos de ser. Y aún los indígenas se opusieron mucho, mucho y se resistieron altísimo para no coger la entidad europea, pero definitivamente al acabarlos y al dejar unos pocos, predominó la cultura europea, dándonos cuenta de todas esas reflexiones de la familia y de la conquista y todo lo que influyó. Es donde nosotros decimos cuando vamos a juzgar a alguien, pues perdónenlos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos tienen su propia historia. Y esa historia es la que ha hecho que nosotros seamos así. Pero no nos debemos de conformar que somos así porque sí, no. Sino que ya hay conciencia y tenemos que empezar a cambiarla. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez. En YouTube encuentran todas estas conferencias. O puedes llamar al 320-370-0091. Que pasen muy buenos ratos. Muchas gracias.